En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos, terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como
como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75,000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el océano austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años, y se nota. Compruébalo tú mismo.
Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial. Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500,000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento, pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde. Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior. Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra.
Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos. La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho. El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del Gran Agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes. En cuanto a la parte del país mencionada en la leyenda, no hay volcanes en esa región. Pero Andrés Russo era demasiado aplicado para rendirse, y en 2011 por fin localizó el río de las leyendas. El agua estaba muy caliente. Su temperatura era de 85 grados Celsius, no hirviendo, pero bastante cerca de este punto. Sin embargo, lo que más sorprendió al investigador fue el tamaño del río. Se podría pensar que el agua casi hirviendo era el resultado de la actividad de una fuente termal submarina. Pero las piscinas termales son siempre pequeñas, mientras que el río tiene 6 metros de profundidad y fluye a lo largo de casi 6 kilómetros. Se trata del único río de este tipo en nuestro planeta. El escudo protector de nuestro planeta decae y finalmente falla. Lo mismo sucede con nuestros satélites. Primero los satélites de comunicación en las órbitas más altas se desploman. Luego, los astronautas que están en la órbita terrestre baja ya no pueden contactarse con su centro de control. Y finalmente, los peligrosos e implacables rayos cósmicos comienzan a bombardear todo en la Tierra, causando estragos y devastación. ¿Serán estas las aterradoras consecuencias de la inversión del campo magnético del planeta a las que podríamos enfrentarnos? Mientras ves este video, el polo norte magnético de la Tierra está fuera de lugar. Es tan notorio que los científicos tendrán que actualizar el modelo de campo magnético global que se publicó hace tan solo 4 años. ¿Significa que el polo magnético de nuestro planeta cambiará pronto de lugar? Ten paciencia, lo averiguaremos un poco más tarde. Verás, el polo magnético se está moviendo de manera bastante errática desde el Ártico canadiense hasta Siberia, y estos movimientos son muy impredecibles, pero es normal que el polo se mueva. Existen registros a largo plazo de Londres y París que prueban que el polo norte magnético se mueve aleatoriamente alrededor del polo norte de rotación durante periodos de varios cientos de años. Pero lo más asombroso de su movimiento es que se está acelerando. A mediados de los 90, el polo magnético se aceleró inesperadamente de 15 kilómetros a 55 kilómetros por año.
Y recientemente el polo cruzó la línea internacional de cambio de fecha, moviéndose hacia el hemisferio oriental. La Agencia Espacial Europea lanzó satélites de campo magnético extremadamente precisos en el año 2013. Gracias a ellos, los investigadores tienen datos excepcionales que pueden usar no solo para hacer mapas de campos magnéticos, sino también para actualizarlos cada 6 o 12 meses. Así fue como notaron que el campo central también se estaba debilitando, y esto podría ser una señal de que el campo magnético del planeta está a punto de invertirse. Para entender mejor este proceso, debemos descifrar cómo funciona el campo central. Digamos que tenemos un imán con forma de barra que atraviesa el centro de nuestro planeta y tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es increíblemente fuerte y representa alrededor del 75% de la intensidad del campo magnético del planeta en la superficie. Nuestro imán en barra no solo se está moviendo, sino que también está debilitándose, aproximadamente un 7% cada siglo. Hay que admitir que esta barra no es la representación perfecta del campo central, sino más bien de las corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Aún así, este modelo facilita la comprensión de lo que está sucediendo con nuestro planeta ahora. El campo magnético de la Tierra juega un papel importante a la hora de protegernos de la radiación peligrosa y la actividad geomagnética, que es el producto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. El campo magnético de la Tierra también se mueve. Los científicos han estado estudiando y rastreando el movimiento de los polos magnéticos durante cientos de años. Los movimientos históricos de estos polos indican cambios en la geometría global del campo magnético de nuestro planeta, y también podrían señalar el inicio de la inversión del campo. Eso es lo que a veces llamamos un cambio entre los polos magnéticos norte y sur. Si el polo norte magnético se mueve un poco, no es gran cosa, pero una inversión completa podría tener un impacto serio en el clima de nuestro planeta, así como en la tecnología moderna. Afortunadamente, estos giros no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante una inversión de polos, no desaparece por completo. Por lo tanto, esos hechos aterradores del comienzo del video probablemente no nos sucederán. La magnetosfera continuará protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y de las partículas solares cargadas, aunque puede que llegue algún grado de radiación de partículas a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan con facilidad en su interior, se denomina conductor. El metal es un excelente conductor y es lo que más utilizamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se desplazan a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, es decir, existen capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético, a su vez, produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta. Se llama magnetosfera y se encuentra por encima de la parte más alta de la atmósfera. Esta capa nos protege y desvía la radiación cósmica de alta energía, que de lo contrario sería extremadamente peligrosa para las personas y para las otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y es capaz de reflejar ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. Normalmente el viento solar es suave y no hay clima espacial en absoluto. Pero a veces el Sol comienza a liberar gigantescas nubes magnetizadas de gas que pueden acelerar a velocidades increíbles. Se llaman eyecciones de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Son expulsadas del Sol durante varias horas. Las CME por lo general parecen enormes cuerdas retorcidas y pueden ocurrir espontáneamente. Su frecuencia varía de acuerdo con el ciclo solar de 11 años. Por ejemplo, en un minuto solar puedes observar una eyección por día, y cuando el Sol está en su fase más activa, podría haber 3 CME diarios. Las eyecciones de masa coronal interrumpen el flujo tranquilo del viento solar y causan graves disturbios que pueden provocar daños tanto en el espacio cercano a la Tierra como en los satélites o en la superficie del planeta. Si las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra, su interacción con la magnetosfera genera tormentas geomagnéticas. Estas pueden desencadenar auroras, que ocurren cuando un flujo de partículas energizadas golpea la atmósfera y la ilumina. Y también están las llamaradas solares, que se desarrollan muy rápido y con mucha más energía que las eyecciones de masa coronal. Las llamaradas solares a menudo ocurren poco después de las eyecciones de masa coronal.
Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares, que liberan 10 millones de veces más energía. En solo unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados. Los astrónomos creen que estas explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se retuerce en algunas regiones. En un momento dado se libera toda la energía acumulada. La estrella emite luz y partículas, y principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Una tormenta solar muy potente podría causar un apagón global en la Tierra. Si no fuera por la magnetosfera de la Tierra, los efectos de la actividad solar serían mucho más devastadores. Afortunadamente, la magnetosfera desvía la mayoría del material solar que se dirige hacia el planeta desde nuestra estrella a una velocidad de más de 1.600.000 kilómetros por hora. Pero aún así, durante los fenómenos de clima espacial, hay mucha radiación peligrosa cerca de la Tierra que podría dañar a los astronautas y las naves espaciales. Además, el clima espacial puede estropear grandes sistemas conductores, por ejemplo, tuberías y redes eléctricas, al sobrecargar las corrientes que circulan en su interior. Los científicos rastrean y mapean regularmente la orientación y la forma general del campo magnético de nuestro planeta. Para hacerlo, utilizan mediciones locales de la orientación y magnitud del campo. Es por esto que han podido concluir que la ubicación del polo norte magnético se ha movido casi unos 1000 kilómetros desde que se realizaron las primeras mediciones en 1831. El campo magnético de nuestro planeta se invierte en un periodo de tiempo que varía entre 100.000 y 1.000.000 de años. Se puede determinar con qué frecuencia sucede al examinar las rocas volcánicas del fondo del océano. Estas rocas capturan la orientación y la fuerza del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Por lo tanto, datar esas rocas nos proporciona una buena imagen de cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista geológico, las inversiones de campo ocurren bastante rápido, pero son extremadamente lentas desde una perspectiva humana. Una inversión completa normalmente tarda un par de miles de años, pero durante este tiempo la orientación de la magnetosfera puede cambiar, exponiendo más a la Tierra a la radiación cósmica. Estos fenómenos tienden a modificar la concentración de ozono en la atmósfera. En cualquier caso, los científicos no pueden asegurar cuándo sucederá la próxima inversión del campo magnético. Sin embargo, continúan mapeando y rastreando el movimiento del norte magnético de nuestro planeta. Por cierto, la Tierra no es el único planeta que tiene un campo magnético. Los gigantes gaseosos como Júpiter también poseen una capa de hidrógeno metálico conductor. Como en nuestro caso, el campo magnético interno de Júpiter evita que el viento solar interactúe directamente con la atmósfera del planeta. Hace unos 800.000 años, yo aún no existía, un asteroide gigante atravesó el espacio y se estrelló contra la Tierra con una fuerza descomunal. Cubrió el 10% de la Tierra con cúmulos negros y verdes brillantes de escombros rocosos, conocidos como tectitas. Las tectitas son fragmentos de roca que se vuelven líquidos frente al calor del impacto del meteorito. Un rastro de estas tectitas quedó esparcido a lo largo del sureste asiático y llegó hasta la Antártida Oriental. Gracias a eso, los científicos saben que este enorme impacto tuvo lugar. Los investigadores pasaron casi 100 años buscando el cráter gigante que se generó a partir de esto, pero las tectitas estaban demasiado esparcidas, así que no lograban dar con la ubicación exacta, hasta hace poco. Un grupo de expertos de diferentes universidades intentó dar con la zona del impacto del meteorito. Investigaron varios cráteres en China y Camboya, pero ninguno parecía ser el producto de un impacto de meteorito. Luego los expertos decidieron investigar en Laos, el país donde hallaron la mayor cantidad y concentración de tectitas. Después de haber descartado los cráteres más visibles, el equipo desarrolló una nueva teoría. ¿Qué tal si algo más estuviera escondiendo el cráter? En su búsqueda, los científicos midieron lecturas de gravedad en diferentes ubicaciones a lo largo de Laos. En el lugar de una antigua erupción volcánica, debajo de capas gruesas y densas de lava enfriada, descubrieron una anomalía gravitacional severa. Resultó ser un cráter grande y alargado de más de 90 metros de profundidad con un ancho de 13 kilómetros y un largo de 18 kilómetros. Dada la ubicación y el enorme tamaño del cráter, los científicos creen que se trata de la zona de impacto del antiguo meteorito. Por otra parte, hace 2.000 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, la Tierra recibió el impacto de uno de los asteroides más grandes que la hayan atacado.
Medía de 10 a 14 kilómetros y creó el cráter de impacto más grande en la Tierra. Este es el cráter de Bredefort. Puedes encontrarlo en la actual Sudáfrica. Cuando se formó, tenía un diámetro gigante de 300 kilómetros. A lo largo de los siglos, el cráter se erosionó y formó el domo Bredefort, una colina rocosa en lo que solía ser el punto central de la zona de impacto. Se trata de una formación tan grande que puedes verla desde el espacio. Actualmente el domo Bredefort es un patrimonio de la humanidad. También es hogar de muchos pueblos y comunidades que incentivan a los turistas a viajar y visitar el cráter antiguo. En 1943, un piloto se desvió de su recorrido de siempre para evitar condiciones climáticas peligrosas mientras sobrevolaba Quebec, en Canadá. Vio una cuenca perfectamente circular. Fue así como se descubrió el cráter Pingualuit. Hace alrededor de 1,4 millones de años, un meteorito cayó en este lugar y creó un cráter pequeño pero profundo con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 400 metros. Al fondo del cráter nació un lago de agua azul. Se dice que contiene una de las aguas más puras del mundo, ya que no tiene entradas ni salidas. Eso significa que el lago solo se llena con lluvias y derretimientos de nieve. Además, es hogar de una especie de pez, la trucha ártica. La cuenca de Sudbury también se encuentra en Canadá, formada hace 1.800 millones de años. Es uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos del mundo. Se encuentra en Ontario, pero el impacto de la colisión fue tan poderoso que se hallaron escombros provenientes de ella a 800 kilómetros en Minnesota. A diferencia de la mayoría de los cráteres de impacto que tienen una forma circular, la cuenca de Sudbury es un óvalo. Tiene 62 kilómetros de largo y un ancho de 30 kilómetros. El punto de impacto original puede haber tenido una sorprendente profundidad de 16 kilómetros, pero su versión moderna es mucho más superficial. El asteroide que creó la cuenca arrastraba una gran concentración de minerales naturales, lo que hizo que el suelo del cráter fuera increíblemente fértil. Hoy en día este suelo es hogar de numerosas granjas de frutas y vegetales. La formación única del cráter de Sudbury fue utilizada para entrenar a los astronautas del Apolo antes de que se embarcaran en su misión hacia la Luna. Es probable que el meteorito más famoso de todos sea Chicxulub, responsable de barrer el 75% de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, incluyendo a los dinosaurios. Tenía un diámetro de 10 kilómetros cuando impactó contra la Tierra hace 66 millones de años. Hoy en día el cráter se encuentra en la costa de México, oculto en el fondo del mar. Tiene unos 150 kilómetros de largo y 19 kilómetros de profundidad. Hace poco los científicos lograron excavar en el pico más alto del cráter de impacto para recolectar muestras de roca. Descubrieron que la desaparición de los dinosaurios no fue producto del tamaño gigante del meteorito ni de la escala de la explosión, sino del punto exacto en que Chicxulub se estrelló contra la Tierra. El meteorito cayó en una parte de nuestro planeta con enormes cantidades de un compuesto llamado yeso. Se trata de un mineral blando del tipo sulfato que suele usarse como fertilizante. La colisión lanzó tanto azufre al aire que bloqueó el sol, lo que trajo un invierno largo y oscuro que condenó a los dinosaurios. Uno de los cráteres más jóvenes de la Tierra es el Barringer, en Winslow, Arizona. También es uno de los cráteres mejor preservados de la Tierra. Nació hace 50.000 años, cuando un meteorito pesado compuesto mayormente por hierro cayó desde el espacio. La atmósfera de la Tierra apenas desaceleró el enorme trozo de metal que cayó al suelo con una fuerza increíble. El meteorito se evaporó tras haber impactado y dejó muy pocos rastros. El cráter que quedó tras esta poderosa explosión fue bautizado en honor al hombre que lo identificó en 1903. Era un ingeniero de minas llamado Daniel Barringer. Su diámetro es de 1.200 metros y alcanza los 170 metros de profundidad. La familia Barringer aún es dueña de la zona de impacto. Puedes visitar el cráter y hacer un recorrido turístico alrededor de sus bordes. El cráter Popyay en Siberia es uno de los más interesantes de la Tierra. Un impacto de asteroide formó esta enorme cuenca hace más de 35 millones de años. Tiene un largo de 100 kilómetros, lo que lo convierte en el cuarto más grande del mundo. Este cráter es único, ya que es hogar de uno de los depósitos de diamantes más grandes del mundo. La intensa presión de la colisión transformó el grafito de la zona de impacto en piedras preciosas. Los científicos afirman que el lugar contiene billones de quilates de diamantes, pero nadie lo ha minado jamás, debido a la ubicación remota del lugar y a la falta de infraestructura.
En el año 1530 a.C., un meteoroide ingresó a la atmósfera de la Tierra antes de romperse en pedazos. Sus fragmentos ardientes llovieron sobre la Tierra y se estrellaron contra su superficie. Como resultado, un grupo de cráteres apareció en una pequeña isla de Estonia, Saaremaa. Su cráter más grande es un círculo perfecto de 110 metros de ancho. Tiene 21 metros de profundidad y está lleno de agua azul. También pueden encontrarse 8 cráteres más pequeños que nacieron durante la colisión en un radio de 800 metros del cráter más grande. El impacto de los fragmentos del meteorito hizo que los árboles de la isla se incendiaran. Casi todos los bosques se quemaron. Por suerte ya se han regenerado y los cráteres son un destino popular de senderismo para turistas. Un meteorito cayó en la zona que ahora conocemos como Quebec, Canadá, hace unos 200 millones de años. La colisión creó el sexto cráter de impacto más grande del mundo. Tenía un diámetro de 64 kilómetros. Con los siglos, su borde externo se llenó de agua. Actualmente se le conoce como lago Manicouagan. Es tan grande que podrías verlo desde el espacio. Su forma le ha conseguido el apodo de El Ojo de Quebec. El cráter de meteorito más antiguo del mundo se encuentra en el oeste de Australia. El cráter Yarrabuba tiene 2.200 millones de años de antigüedad y recibe mi voto al mejor nombre para un cráter. El lugar de impacto es tan antiguo que el cráter original ya se ha erosionado por completo. El diámetro de Yarrabuba se encontraba entre los 30 y los 70 kilómetros. Los científicos lograron descifrar la edad del punto de impacto analizando los cristales antiguos, los minerales hallados en el cráter. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo, el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas. Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento.
Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1600 kilómetros por hora. Si estás en el Ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación. El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro. Un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano.
Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos.
Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la Tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas.